recolectar datos cuantitativos, mediciones e instrumentos. Eso es lo que veremos en la sesión de esta semana. Acompáñame. Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos, en dónde se localizan tales fuentes, a través de qué medio o método vamos a recolectar esos datos y una vez recolectados los datos, de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema. Si te das cuenta, aquí vas a entrar a aplicar lo que debiste haber aprendido de estadísticas. ¿Por qué? Porque las estadísticas están estrechamente ligadas con la metodología de la investigación. Continuemos. Variables son los conceptos o atributos a medir, contenidos en el planteamiento, hipótesis o directrices del estudio. Las definiciones operacionales de acuerdo a cómo se han operacionalizado las variables y es crucial para determinar el método para medirlas. La muestra es ese subconjunto de la población a la que vamos a aplicar los instrumentos de recolección y los recursos disponibles son de tiempo, apoyo institucional, económicos, etc. ¿Ya estás recordando y aterrizando los conceptos de estadística? Yo sé que sí. ¿Qué significa medir? Medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. La medición es un proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos. El instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar información sobre datos o variables que tiene en mente. Medir. Medir, asignar números y símbolos o valores a objetos o eventos de acuerdo con ciertas reglas. Recolección de datos, métodos, técnicas e instrumentos. Aquí debemos considerar el enfoque de los objetivos, las variables y el diseño, es decir, qué queremos, cuál es la meta a la que pretendemos llegar. Método es un medio que establece la relación entre investigador y consultado para la recolección de datos. Observación y encuesta. ¿Cómo estoy observando? ¿Qué voy a aplicar? La técnica es el conjunto de procedimientos que permiten establecer la relación y el instrumento es el mecanismo que utilizamos para recolectar la información. La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo a un esquema previo y según el problema que se estudia. Las características del observador. Un observador puede ser participante o no participante. Participante cuando colabora, no participante cuando solamente observa. Las características del instrumento es que debe ser simple, no estructurado, sistemático o estructurado. Ahorita vamos a ver más adelante qué nos conviene. Y del fenómeno que se va a observar o del problema, variación de las circunstancias y variación del sujeto de estudio. Es decir, nosotros en ciencias humanas y de la conducta, a la clasificación a la cual pertenece la psicología, trabajamos con personas y las personas y los contextos son variables. Ahora también tenemos que ver si son datos cuantitativos y cualitativos. La encuesta.
es la información obtenida de los sujetos de estudio proporcionada por ellos mismos sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias mediante una entrevista o cuestionario. La entrevista son esas respuestas que son formuladas verbalmente por el entrevistador. Eso es una entrevista. Preguntas que son formuladas verbalmente y yo dejo que la persona se explaye. Tú ya realizaste una entrevista. Cuestionario. Las respuestas son formuladas por escrito sin requerir del entrevistador. Solamente por escrito y con dar las instrucciones, la persona que las está respondiendo las debe comprender o entender. La entrevista. Estructurada y no estructurada. Estructuradas son idénticas preguntas y en el mismo orden a cada participante, donde se escoge una respuesta entre varias alternativas y el formulario que contiene las preguntas. Hay un formulario que contiene esas preguntas, mientras que la no estructurada es más flexible y abierta. El entrevistador decide el contenido, la profundidad y el orden. Se utiliza una guía y es útil en estudios cualitativos, exploratorios y descriptivos. ¿Qué me conviene? Pues la entrevista estructurada. Y aquí vamos a ver por qué. La estructurada es más fácil para dar respuestas, más fácil de procesar, simplifica el análisis comparativo, requiere de poco adiestramiento o preparación para aplicarlo, y hay una uniformidad en la información obtenida, mientras que en la entrevista no estructurada se requiere más tiempo, se dificulta la tabulación de los datos por la diversidad de respuestas, requiere establecer confianza entre el entrevistado y el entrevistador y requiere mucha habilidad técnica. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es cuestionarios estructurados. Esos son nuestros instrumentos de medición estructurados. ¿Cuáles son los requisitos que debe cubrir un instrumento de medición? Son tres: confiabilidad, validez y objetividad. Confiabilidad, el grado en que un instrumento produce datos consistentes y coherentes. Validez, grado en que un instrumento en realidad mide la variable que se busca medir. Y objetividad se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. La validez, confiabilidad y la objetividad no debe tratarse de forma separada. Sin alguna de las tres, el instrumento no es útil para llevar a cabo un estudio. Por eso yo insisto en que cuando retomamos instrumentos que no están validados en una población mexicana, como son las pruebas estandarizadas que sí están validadas, lo mejor es que tú crees tu propio instrumento para el fenómeno o el problema que quieres observar o medir, porque si no va a haber lugar a errores o sesgos. Procedimiento para construir un instrumento de medición. Recolección de datos, elaboración del formulario. Número 1, hay que tener organización, título, identificación, de dónde eres, de qué institución, las instrucciones de cómo se va a responder, las secciones o áreas específicas, observaciones y agradecimiento. Número 2, las preguntas. ¿De qué tipo serán? Cerradas, dicotómicas o politómicas. Dicotómicas, 2 opciones de respuesta. Politómicas, más de 2 opciones de respuesta. Abiertas, de numeración, redacción, orden y secuencia.
¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? Hay que redefinir fundamentalmente, hay que revisar literatura, artículos científicos. 3, identificar del dominio de las variables a medir y los indicadores. 4, tomar decisiones clave. 5, construcción del instrumento. 6, hacer una prueba piloto. 7, elaborar la versión final del instrumento, sistema y su procedimiento de aplicación. 8, entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. 9, obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Redefinir, pensar en qué tema, cuál es el tema que quiero investigar. Reviso artículos científicos, identifico en qué nivel de investigación va ese tema, tomo las decisiones, empiezo a construir el instrumento, hago una prueba piloto, es decir, a no más de 15 personas, elaboro la versión final, entreno si es que hay que entrenar al personal que va a aplicar, obtengo las autorizaciones y aplico el instrumento final. Así es como es el procedimiento para construir un instrumento de medición. Proceso de elaboración del formulario de recolección de datos. Primero, hay que tener definición conceptual y operacional. Ahorita vamos a ver ejemplos. Los indicadores, las categorías, valores de los datos en la categoría y luego llegamos a la pregunta correspondiente. Así es como se desglosa o vamos paso por paso. Vamos a ver el cuadro. Elementos fundamentales para un instrumento de investigación. El tránsito de la variable al ítem. ¿Qué procedimiento sigo desde mi variable hasta tener mi pregunta? ¿Cómo codifico y llego a los niveles de medición? Cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos. Estudio de las preferencias de los jóvenes para divertirse. Es un ejemplo sencillo el que te voy a poner del cuadro anterior. Variable, dimensión, indicadores y llegamos a los ítems o preguntas. Variable, preferencia de actividad para salir con alguien del género opuesto. Dimensión, actividad nocturna entre semana. Indicadores, jerarquía de preferencias de actividades de lunes a jueves. Ítems, de lunes a jueves, ¿cuál sería tu actividad preferida nocturna para salir con el chico o la chica que más te gusta? Marcar la que más te agrade. 1, salir a cenar a un restaurante. 2, ir al cine. 3, acudir a un espectáculo callejero. 4, ir a un bar, antro, grill, etc. 5, ir a bailar a una discoteca o antro. 6, ir a una fiesta privada. 7, acudir al teatro. 8, acudir a un concierto. 9, pasear por un parque, jardín o vereda. 10, otra, especificar. Ahora tenemos otra dimensión. La primera fue la actividad nocturna entre semana, ahora actividad nocturna en fin de semana. Indicadores, jerarquía de preferencias de actividades en viernes y sábado. Y son las mismas categorías u opciones de respuesta, nada más que ahora con la preferencia de viernes y sábado. Así es como desglosamos hasta llegar a tener un ítem o una pregunta. Espero que con este cuadro te haya quedado un poco más claro. Continuemos. La codificación. Codificar los datos significa asignarles un valor numérico o símbolo que los represente. Opciones de respuesta o valores de cada ítem y variable se les asignan valores numéricos o signos que tienen un significado. Por ejemplo, si tuviéramos una variable de género con sus respectivas categorías masculino y femenino, cada categoría yo le voy a asignar un valor. Esto podría ser categoría y codificación o valor asignado. Masculino, 1, femenino, 2. Eso se llama codificación para poder hacer una calificación o un resumen.
Horas de exposición diaria a la televisión. Categoría y codificación o valor asignado. No ve televisión, 0. Menos de una hora, 1. Una hora, 2. Más de una hora, pero menos de 2, 3. 2 horas, 4. Más de 2 horas, pero menos de 3, 5. 3 horas, 6. Más de 3 horas, pero menos de 4, 7. 4 horas, 8. Más de 4 horas, 9. Esa es la codificación, asignar un valor. ¿Para qué? Para resumir o recolectar más fácil esa información. Niveles de medición. Existen 4 niveles de medición ampliamente reconocidos. Ahora sí, más empiezas a relacionar la estadística con la metodología de la investigación. Nivel de medición nominal, nivel de medición ordinal, nivel de medición por intervalos y nivel de medición de razón. ¿Recuerdas estos conceptos? Yo me acuerdo que sí los vimos. En clasificación de las variables, según la escala de medida que utilizan. Nivel de medición nominal. En este nivel hay 2 o más categorías del ítem o la variable. Las categorías no tienen orden ni jerarquía. Por ejemplo, 1 es igual a masculino, 2 es igual a femenino, o 2 es igual a femenino y 1 es masculino. No importa la calificación que le asignemos, solamente es para identificar una categoría. Es igual a asignar una etiqueta o símbolo. Asterisco es igual a masculino, X símbolo es igual a femenino. ¿Sí? No importa, no nos cambia nada, simplemente es para identificar. Ese es el nivel de medición nominal. Nivel de medición ordinal. En este nivel hay varias categorías, pero además mantienen un orden de mayor a menor. Las etiquetas o símbolos de las categorías sí indican jerarquía. Por ejemplo, la posición jerárquica en una empresa. Presidente, 10, vicepresidente, 9, director general, 8, gerente de área, 7, subgerente, 6, jefe, 5, empleado A, 4, empleado B, 3, empleado C, 2, oficios generales, 1. Quiere decir que este nivel de medición sí nos indica una posición de acuerdo al valor. Nivel de medición por intervalos. Además del orden o la jerarquía entre categorías, se establecen intervalos iguales en la medición. Las distancias entre categorías son las mismas a lo largo de toda la escala, por lo que hay un intervalo constante, una unidad de medida. Sin embargo, el 0 en la medición es un 0 arbitrario, es decir, no es real, ya que se asigna arbitrariamente a una categoría el valor de 0 y a partir de esta se construye una escala. Por ejemplo, la temperatura, que puede medirse en grados centígrados y Fahrenheit, el 0 es arbitrario, pues no implica que en realidad haya 0. Ninguna temperatura, incluso en ambas escalas, porque el 0 es diferente. ¿Te acuerdas de este nivel de medición por intervalos? Nosotros poníamos el punto de partida, eso es un 0 arbitrario. Tú decides dónde es el punto de partida. Nivel de medición de razón. En este nivel, además de tenerse todas las características del nivel de intervalo, el 0 es real y absoluto, no arbitrario. 0 absoluto implica que hay un punto en la escala donde está ausente o no existe la propiedad de medida. Por ejemplo, exposición a la televisión en minutos. Ninguna. Número de hijos, 0. Aquí sí tiene un valor. Las ventas de un producto, los metros cuadrados de una construcción, los ingresos, la presión arterial, etc. ¿Te das cuenta la utilidad de las escalas de medida en las variables? Ahora se aplican a la construcción de instrumentos de investigación. Pues muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.